recién en niños de pocos meses. Ya cuando el niño comienza a avanzar en la edad y comienza a desarrollar la articulación de estos fonemas, ¿no? Cuando el niño comienza a hablar, ¿no? Cuando comienza a interrelacionarse con otros niños, y ahora los niños van a la escuela, a la inicial, o más que inicial, van desde la etapa de nido, ¿no? De tal manera que están en contacto constante con otros niños, ¿no? Y los niños, nosotros cuando hemos sido niños somos muy crueles, ¿no? Muy crueles no en el sentido de que seamos malos, ¿no? Pues no hay niño malo. Crueles en el sentido de que somos tan sinceros que decimos las cosas tal como las pensamos, ¿no? Y no reflexionamos acerca de lo que decimos que podría herir a otra persona, en este caso a otro niño. Entonces, durante la edad temprana, ya en los primeros años, hasta los 2 años, hasta los 5 años más o menos, entre 1 y 5 años, donde el niño ya comienza a hablar y a articular algunos fonemas, ya tenemos que tener más cuidado, ¿no? Con algunas de las limitaciones o problemas que puede producir ya la anquiloglosia. Si por alguna razón no lo notamos, ¿no? No fue muy severo el problema cuando el niño era más pequeño, ¿no? O pasó desapercibido o se compensó de otra manera, pues cuando el niño comienza a crecer ya está sometido a otros problemas, ¿no? El problema de alimentación solamente es durante el amamantamiento, ¿no? Ya después tenga el frenillo corto o no y vuelva a comer, ¿no? Entonces ya los problemas son de otro tipo, ¿no? Son desórdenes del habla, ¿no? De la fonación, no más que del habla, es la fonación, ¿no? Salud bucal, porque si la lengua no se desplaza, no se mueve adecuadamente, la higiene bucal en esa zona en particular no es la más eficiente. Y ya cuando el niño entra pues, en contacto consciente con otros niños, puede ser sujeto de bullying, ¿no? Y tener trastornos o problemas psicológicos, ¿no? Entonces, todos estos problemas pueden ser causados o pueden ser consecuencias de la anquiloglosia a esta edad temprana, ¿no? Y esto lo traigo solamente como referencia, ¿no? Porque es difícil a veces tener estas herramientas. Yo no las tengo, yo traigo solamente este artículo como referencia porque hay diferentes herramientas que pueden ser fabricadas o que tienen, ¿no? Con el propósito de cuantificar justamente esto, ¿no? Entonces, este es un estudio de 1052 sujetos utilizando esta herramienta de diagnóstico para la anquiloglosia, en la cual va midiendo, por ejemplo, la apertura bucal, la convexidad de la lengua, la longitud de la parte libre de la lengua al momento que el niño quiere sacar la lengua más allá de la boca o colocar la lengua en el paladar, las arrugas palatinas, o colocarlo entre los dientes o sacar la lengua, ¿no? Es decir, de tal manera que puede establecer criterios para poder tomar decisiones quirúrgicas, pero hay que tener la herramienta, ¿no? Entonces, si no tenemos la herramienta, estamos en problemas, ¿no? Entonces, en el Perú, como en muchos países latinoamericanos, tenemos algunas limitaciones en cuanto a herramientas de diagnóstico, ¿no? Entonces, nuestra evaluación es grandemente clínica, y eso no es malo, ¿no? Yo creo que uno de los problemas graves que está sufriendo nuestra profesión en los últimos años es que estamos perdiendo la clínica, ¿no? Es decir, la clínica, porque nosotros estamos estando demasiado sujetos a los resultados de una tomografía, de una resonancia magnética, de estudios digitalizados, y nos estamos olvidando de una de las cosas más importantes que es nuestro racionamiento clínico, ¿no? Que es finalmente el que va a determinar eso. Una de las cosas importantes que sin ser foniatras, ¿no? Disculpen que a mí me han formado con ese término, ¿no? El término actual es terapista del lenguaje, no quiero ofender a nadie tampoco, pero tenemos que saber que algunos fonemas están más relacionados con el funcionamiento de la lengua, ¿no? Y no es que el frenillo, a veces sucede que la anquiloglosia por sí misma no es el problema principal, sino es que los músculos de la lengua están mal acostumbrados o no han sido entrenados correctamente a edad temprana y el niño no ha tenido la capacidad de poder mover la lengua, los músculos de la lengua, de tal forma que pueda articular estos fonemas, ¿no? Y esto que parece un juego de palabras es muy importante, porque la posición de la lengua es fundamental para pronunciar algunas letras, por ejemplo, ¿no? La lengua es un órgano que se mueve, que es uno de los que más se mueve durante el día, se mueve, pues, no sé si decenas o centenas de miles de veces durante el día, ¿no? Durante la deglución, durante el habla, durante la alimentación, la respiración, etcétera, ¿no? Entonces, esta lengua tiene que desplazarse, tiene que tener libertad para moverse, y hay fonemas puntuales que son muy importantes, ¿no? Para que la lengua tenga la libertad de moverse, ¿no?
Por ejemplo, para pronunciar la letra D, ¿no? La letra D, la punta de la lengua tiene que posicionarse en las arrugas palatinas. Y si el niño tiene una anquiloglosia extrema, es un niño que va a tener cierta dificultad para decir D, ¿no? Va a decir D, ¿no? Lo va a decir como si fuera pues un americano, ¿no? La letra G también es una letra que demanda un desplazamiento de la parte ventral de la lengua, ¿no? Es similar o algo parecido a la letra R, pero la letra R vamos a ver que el desplazamiento de la lengua es diferente. Entonces, si la lengua no tiene esa capacidad para moverse libremente, tampoco, y los músculos están mal acostumbrados a mantenerse en una posición equivocada, porque el frenillo no se los permite, y para tratar de articular algunos fonemas tiene que hacer contracciones diferentes, ¿no? Esa lengua para pronunciar algunos fonemas, esos músculos de la lengua terminan volviéndose espásticos, ¿no? Entonces hemos visto, no sé si ustedes han visto, yo he visto varias veces, que me traen chicos, o sea, niños, ¿no? Para hacerles una cirugía, ¿no? De frenillos, y la lengua está, pero como una piedra, está, parece enrollada, dura, ¿no? Y eso es porque existe un espasmo muscular y el niño, aun cuando le cortemos el frenillo, esa lengua no va a salir o no va a cambiar o no va a mejorar en la articulación de los fonemas, ¿no? Entonces la letra D y la letra G necesitan, ¿no? O demandan de la lengua un gran desplazamiento, ¿no? Esto es una figura también, un gráfico que nos muestra la posición de la letra D, ¿no? La posición de la lengua, perdón, durante la articulación del fonema D, ¿no? Otra letra que también es fundamental es la letra T, porque nosotros tenemos que poner la lengua más allá de las arrugas palatinas, ¿no? Yo a mis alumnos en pregrado, para simplificar esto, para no hacerlo tan complicado, les digo, bueno chicos, les pregunta examen, ¿cuáles son los 3 movimientos básicos que tenemos que evaluar en el movimiento de la lengua, ¿no? Primero es poner la punta de la lengua en las arrugas palatinas. Número 2, ¿no? De poner la lengua entre los dientes, ¿no? Y número 3, sacar la lengua, ¿no? Porque si no puede poner la lengua en las arrugas palatinas, menos va a sacar la lengua, ¿no? Definitivamente. Y eso puede servir de una manera práctica, ¿no? Práctica y objetiva sobre la gravedad de la anquiloglosia en el niño, ¿no? También, vamos a pasarla ahí, la Z, ¿no? Para nosotros, los latinoamericanos, los peruanos, ¿no? La Z la pronunciamos como la S, ¿no? Entonces, para nosotros no es un problema, ¿no? Pero para un niño español, ¿no? Que tenga anquiloglosia, va a tener mucha dificultad o alguna dificultad para pronunciar el fonema Z, ¿no? Z de zapato, ¿no? Nosotros, como malos españoles, bueno, hablamos castellano, nosotros no hablamos español, nuestro fonema Z lo pronunciamos como S, ¿no? Es un solo sonido, pero en realidad la Z, ¿no? Demanda también un desplazamiento de la lengua hacia adelante, ¿no? Otro fonema, miren, la posición de la lengua es diferente en la letra Z, ¿no? Acá comienzan los grandes problemas, ¿no? Con la letra R, ¿no? Y con el sonido K, ¿no? K de casa, ¿no? Es conocido entre los terapistas del lenguaje, sobre todo estos 2 fonemas, el sonido K y el sonido R, que son de los más comunes, ¿no? Uno de los trastornos más comunes en la articulación de los fonemas, ¿no? Y no es que sean los más graves, sino lo que pasa es que son los que se escuchan peor, ¿no? Los que llaman más la atención, y ahí es cuando los padres, los papás, recién comienzan a parar la oreja, como se dice, ¿no? Comienzan a preocuparse por la salud psicológica, de salud mental de sus niños, ¿no? Porque piensan de que los demás niños se van a burlar porque dice R en lugar de R, o lo que es peor, ¿no? Un niño de 2 años y medio, 3 años, que en lugar de decir casa, ¿no? Casa, ¿no? Diga taza, ¿no? Pero di casa, no escucha, di no, taza. ¿Por qué? Lo que pasa es que su lengua no puede, el dorso, la parte ventral de la lengua, no puede moverse, ¿no? Desplazarse por fuera del piso de la boca, entonces el chico no puede pronunciar el fonema K, ¿no? Dice T, como si fuera una letra T de taza, ¿no? Entonces, eso es una cosa muy grave. Pero a nosotros nos llama más la atención la letra R, ¿no? Porque como buenos peruanos, ¿no? Como buenos latinos, ¿no? Pronunciamos el sonido R, ¿no? Que es un sonido que solamente existe en el español y no existe ni en el francés, ni en el inglés, ni en otros idiomas, ¿no? Por eso es que el sonido R, ¿no? Es muy frecuente
escuchar como una alteración más en países como los nuestros, ¿no? Yo me estaba acordando de la última vez que dicté un curso de frenectomía, y ahora que hemos estado viendo la letra A, por eso colocaba la letra A, ya me acordé, ¿no? Y la letra I, ¿no? Porque en español, en el idioma, en castellano o español, como queramos decirlo, tenemos nosotros 5 vocales, ¿no? A, E, I, O, U. Y tenemos también 5 fonemas, A, E, I, O, U. Pero en francés, cuando yo estudiaba francés, me decían, en francés existen 5 letras vocales, A, E, I, O, U, pero son 12 fonemas, ¿no? Por eso que los 12 fonemas son diferentes, se hablan diferente y suenan diferente y demandan de la lengua una posición diferente, ¿no? Entonces, una persona que haya nacido en Francia y que venga a Perú y nos hable perfectamente pronunciando el fonema R es poco frecuente, porque su lengua no está entrenada, no está preparada para eso, aun cuando tiene libertad. ¿A qué me estoy refiriendo? Que cuando estos problemas de articulación de fonema, estas dislalias, no son corregidas a edad temprana, es, conforme va más hora, es cada vez más difícil para el terapista del lenguaje corregirlo, ¿no? Yo he tenido pacientes adultos que han venido a operarse de la lengua por un frenillo corto, pero que no han, vamos a mostrar los casos, finalmente no han logrado articular bien los fonemas porque pensaban de que solamente la cirugía iba a lograr que ellos articularan adecuadamente esos fonemas, ¿no? Entonces, tenemos nosotros que distinguir entre 3 términos, ¿no? La dislalia, que es la dificultad para producir o articular un fonema o varios, ¿no? O fonema me refiero a sonidos, ¿no? La disartria, que es otra cosa, que es una alteración, un trastorno en la programación motora del habla, ¿no? Que es más que todo producida como consecuencia de un accidente cerebrovascular, un derrame cerebral, ¿no? Vemos que los pacientes con ACV hablan de una manera curiosa, ¿no? Porque simplemente ellos tienen un problema a nivel del sistema nervioso central que les impide articular estos fonemas, ¿no? Es un trastorno a nivel central, ¿no? Y la fascia, que es otro problema, que es un trastorno cerebral, en donde la persona ya no tiene la capacidad de controlar lo que dice, ¿no? ¿No? Pero nosotros cuando estamos hablando de los problemas de anquiloglosia, solo nos estamos refiriendo al primer tema que es, o al primer concepto que es la dislalia, ¿no? La dislalia es la dificultad para articular o pronunciar un fonema. Como esto nosotros no somos especialistas en terapia lenguaje, pero tenemos que manejar estos términos. Los especialistas en este tema saben de que existen diferentes tipos de dislalia que no vamos a desarrollar ahora, pero que definitivamente pasan no solamente por trastornos fisiológicos, trastornos anatómicos, sino también problemas de tipo social, ¿no? Entonces existen diferentes tipos de dislalia. La que nosotros manejamos no es la única para que veamos, la que nosotros manejamos es la de tipo funcional básicamente, ¿no? Y también existe una clasificación más simple, ¿no? Que habla de las dislalias fonéticas y fonológicas. ¿A qué se refiere esto? No sé si ustedes han tenido oportunidad de ver o de entrar en contacto con una persona que sea sordomuda. Yo en la infancia, ¿no? Tenía un amigo que se llamaba Calín, Carlitos, me acuerdo, Calín le decíamos, ¿no? Y Calín, pues, era sordomudo, ¿no? Y él hablaba, no pronunciaba nada, teníamos que, por amistad, por cariño, teníamos que tratar de entender lo que él quería hacer, ¿no? Y cuando agarraba la pelota nadie lo paraba porque no escuchaba a nadie, no era que no quisiera pasar la mano, no escuchaba a nadie. Pero ¿cuál es el problema de Calín, no? Como muchos pacientes, muchas personas que son sordomudas de nacimiento, ¿no? Es que el habla, ¿no? No es un hábito innato, es un hábito adquirido, ¿no? De tal manera que mediante la socialización, mediante la escucha, ¿no? Mediante la interrelación entre las personas es que nosotros aprendemos a hablar, ¿no? Por eso cuando crecemos, de repente, con la señora que nos cuida desde pequeño, y esta señora es de alguna provincia lejana, tiene la costumbre de pronunciar el idioma de alguna manera peculiar, diferente en todo caso, y si el niño convive con esta persona va a hablar de esa manera, ¿no? Por eso vemos nosotros que en algunas zonas de Lima hay jóvenes, ¿no? Que tienen una pronunciación del español como si fueran de provincias, ¿no? Cuando ellos son de Lima, son limeños, y es que ellos han aprendido por hábito adquirido esos sonidos que para ellos les parece algo normal, les parece algo natural, ¿no? Entonces, en los sordomudos sucede que ellos no escuchan y por lo tanto no saben de la articulación de los fonemas. Ellos tienen que entrenarlos para que lean los labios y traten de comunicarse mejor, ¿no? Pero en realidad ellos no pueden reproducir los mismos sonidos que nosotros, nunca lo van a hacer,
porque nunca lo han escuchado, ¿no? Hay una frase muy común que dice que nosotros no podemos extrañar lo que no conocemos, ¿no? Entonces, para ellos no es ni malo, ni bueno, ni raro, ¿no? Ni fenomenal el hablar o no, pero tienen que comunicarse con otras personas. Esos son trastornos fonológicos, ¿no? En cambio, los trastornos, las dislalias fonológicas, en cambio, las dislalias fonéticas son las que hemos expresado, ¿no? Es decir, que el niño tiene un trastorno, ¿no? En la motilidad, o sea, en la movilidad de la lengua, o que tiene una anquiloglosia, o que simplemente no ha recibido el estímulo necesario durante su niñez y lo han mal acostumbrado, ¿no? Al decir, tota, tota, que dice, ah, no, quiere pelota, ¿no? Y dice, dime, habla pelota, dile, asa, ¿no? ¿Qué cosa quiere? Quiere que le pase la taza. No, pues no interpretes, ¿no? Es decir, oblígalo al niño a que hable y háblale como un niño, como una persona adulta, eso hemos escuchado decir desde el principio, ¿no? No es que me salga el tema, sino que eso es importante porque nosotros vamos a ser, las personas somos los profesionales que atendemos a los papás, ¿no? Porque los papás confían en nosotros, ¿no? Si ustedes han tenido la oportunidad de tener algunos problemas al inicio con un hijo cuando era pequeño, y el pediatra, el médico pediatra decía, está muy bien, no tiene absolutamente nada, ¿no? Porque no es su especialidad, pues él no está preparado para eso, no es malo, ¿no? Simplemente su problema, su tema es el de atender a las personas desde el punto de vista orgánico funcional, ¿no? Su tema no es ni psicológico ni foniátrico. Pero los odontólogos, nosotros los dentistas, somos clínicos, somos personas que desarrollamos una práctica profesional, no solamente para corregir los problemas anatómicos, funcionales, tumorales, qué sé yo, sino que también tenemos que manejar estos temas porque el funcionamiento de los órganos de la boca, entre ellos la lengua, es parte de la consulta de los papás, ¿no? Y nosotros tenemos que conocer el tema, ¿no? El tema no se queda o no se debe quedar solamente en que le voy a hacer la técnica quirúrgica y se acabó, eso lo puedo aprender en 10 minutos, eso no es el tema, ¿no? Entonces, para un profesional sí es importante tener un conocimiento claro de todos estos temas. Entonces, algunas dislalias que ya les había adelantado, ¿no? El ceseo, ¿no? Bueno, las S por la Z no vemos en el Perú porque nosotros no decimos Z de zapato, ¿no? La K con la T, esa sí es bastante común y es bastante grave, es una de las más difíciles de corregir. Decía, cuando el niño no dice taza, no dice casa, perdón, ¿no? En nuestro hogar, en nuestra casa, no dice taza, de decir lo que usamos, la herramienta que usamos para tomar nuestros alimentos, ¿no? En lugar de decir romper, ¿no? Porque son diferentes tipos de dislalia, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener ese conocimiento básico, no para corregirlo, sino para identificarlo y poder explicarle al papá sobre la gravedad del problema que tiene su niño, ¿no? Porque el papá cree que va al odontólogo para que le corte el frenillo y nada más, ¿no? Entonces, también hay unas dislalias fonológicas, pero que esto está más del lado de las personas que jamás han aprendido a escuchar, o son sordos, ¿no? O parcialmente sordos, o completamente sordos, o sea, son sordos de nacimiento, y que tienen diferentes problemas para hablar, ¿no? O que en algunos casos es simplemente porque no les exigieron de niños el expresarse de manera correcta. Entonces, esto es de manera general la parte inicial del diagnóstico, ¿no? De la anquiloglosia. Y ya la otra semana, estamos acabando nuestro año académico, ya nos vamos de vacaciones, también tenemos que descansar. Pero antes de descansar, vamos a tener un segundo curso de bichectomía este día sábado. Hemos empezado con los cursos presenciales, ya se rompió un poco el tabú, siguiendo de todas maneras con la protección que tenemos que tener.